Muy buenas amigos, ¿qué digo amigos hermanos? Bienvenidos a Fútbol con Carisma. Hoy quiero hablar de un vídeo que llevo preparando hace mucho tiempo, porque es sobre un libro que compré hace bastante tiempo también, hace un año así, no recuerdo. Me lo leí y luego lo tuve que volver a releer e ir apuntando por las cosas más importantes para este vídeo. El libro del que hablo es La verdad del caso Negreira por Xavier Estrada Fernández, que era un árbitro que coincidió pues durante la época de Negreira. Actualmente está retirado, ha pasado por el VAR, etcétera, y que fue el árbitro que denunció a Negreira, que bueno, ya nos pondremos un poco más en detalle más adelante, porque este vídeo va a ser muy largo, hay muchas cosas que nombrar. Yo después de leer el libro contacté con Xavier Estrada Fernández por Instagram, le mandé un mensaje de que me gustaría hablar de su libro en mi canal y me contestó con un corazoncito y siguiendo mi cuenta de Instagram. Oye, algo es algo, ¿no? Supongo que posiblemente no quiso decirme que no por, porque aunque quisiera, que no lo sé, aunque quisiera darme una entrevista o lo que fuera, al estar todo esto en los juzgados, pues también supongo que es una persona que tiene que tener cuidado con lo que dice, etcétera. Y bueno, supongo que no le interesaría por lo que sea, también, por lo que sea. No pasa nada. Entonces, bueno, yo ya que pagué el libro, que os lo recomiendo, voy a hacerle publicidad, ya que voy a chupar del bote, aunque yo lo pagué, este costó 22,90, 23 euros, y está muy bien, está muy interesante, muy, muy interesante. Y bueno, va a salir un libro, un vídeo bastante largo, no de lo que dice la prensa, ¿no? Porque ya sabéis que los, muchos barcelonistas, como es lógico, no me apetece mucho estar dándole palos a los barcelonistas de bien, porque entiendo que las cosas malas que haya hecho el Barça no es culpa de esos aficionados, sino de los directivos en cuestión. En el Madrid nos ha podido pasar cosas parecidas, por ejemplo con Ramón Calderón, que es un presidente para mí nefasto, y puede metérsete un presidente en tu club, en el que sea, y hacer cosas ilegales, como puede ser esto de Negreira, etcétera, u otros. Y claro, tú como aficionado del Barça, si esto nos pasara en el Madrid, pues a mí me dolería, ¿no? Que llegue un señor sin escrúpulos y dañe la imagen del Madrid, o como pasó con la Juve, que bajaron a segunda por amaños de partidos, etcétera. Entonces, pues bueno, máximo respeto a todos esos barcelonistas de bien, y a los que de aquí no les da, pues bueno, jódanse. Ya sabes, si es que total. Bueno, como digo, tengo 3 páginas de información, intentaré resumirlo lo máximo posible para que esto no se alargue y casi todo voy a tener que ir dentro de las páginas, no voy a leer el libro entero ni os voy a contar todo, más bien os recomiendo que lo compréis y lo leáis, porque de verdad que vale la pena, es muy buen libro, muy muy buen libro y viene, como digo, no de la prensa o de lo que te cuentan 4 borrachos en un bar, que es lo que hacen algunos canales del Barça, ¿no? De YouTube. Ya sabéis sobre todo de quién estoy hablando, de uno del que hablo de vez en cuando por aquí, que es uno de los canales del Barça más importantes. Y que bueno, él te dice, no, es que yo cuando empecé a ver fútbol a mí me decían 4 en un bar que el Madrid robaba y tal, y sí, sí, tenían razón. Pues no, yo en vez de ir al bar a preguntarle a 4 borrachos, pues oye, mientras juegan a los dardos o al domino y tal, pues prefiero preguntarle a un árbitro que estuvo allí, ¿no? Que no es preguntarle realmente, sino leer sus vivencias. Pero bueno, ya sabemos que esa gente de allí, los que son antimadridistas, prefieren atender a 4 borrachos que a un árbitro que está dentro. Bueno, en principio, todo el escándalo Negreira, alguno dirá, no, eso lo bueno, ya sabéis, ¿no? Que si Florentina, que si el otro, que si la prensa madridista. Lo destapó un programa catalán que se llama Ketty Yugas, de la cadena SER, si no estoy equivocado, que supuestamente, por lo que dijeron los presentadores, que ahora no recuerdo los nombres, la verdad, fue buscando información similar sobre el Real Madrid. Buscaban información sobre el Madrid, pues para acusar al Madrid de lo que fuera, y tuvieron la mala suerte de encontrar la del Barça. Entonces, como periodistas, que esto sí les honra, ahora es que no recuerdo los nombres, igual luego lo busco y lo digo, porque iré parando el vídeo, ¿no? A trocitos y tal, por si tengo que buscar alguna información. Al menos les honró, a pesar de ser barcelonista, decir, oye, tenemos una información y debemos darla. Y eso que ha hecho, pues que este programa catalán y presumiblemente barcelonista, pues se le tiene todo el barcelonismo encima, ¿no? Encima, es como, no cuentes la verdad si perjudica al Barça, solo si perjudica al Madrid, o cuenta mentiras que perjudiquen al Madrid, pero verdades que perjudiquen al Barça
a nosotros los aficionados y socios del Barça no nos las cuentes porque te vamos a dar palos, ¿no? Vamos a ir desgranando pues toda la información que nos cuenta Xavier Estrada Fernández sobre cómo se las gastaba Negreira, que bueno, dicen algunos antimadridistas y barcelonistas y algunos portavoces del CTA, de los árbitros, de la federación y tal, como Isaac Fouto, por ejemplo, que no pintaba nada, que Negreira poco más que estaba allí repartiendo flyers y no sé, y cambiando las papeleras. Vamos a ello. Bueno, como digo, voy a intentar ir a las cosas más interesantes porque si no me ha salido un vídeo larguísimo. De hecho, seguro que este vídeo, que estoy empezando ahora, no sé cuánto va a durar, pero supongo que va a durar bastante. Entonces voy a ir a las cosas más importantes, ¿no? Cuando se destapa todo el tema del caso Negreira, el CTA abrió una investigación privada por fuera de la fiscalía en la que contacta a todos los árbitros y les mandan un cuestionario. El cuestionario, que está en la página 18 del libro, hace unas preguntas que digo yo, pero ¿acaso no sabéis las respuestas ya? Son enviadas por el señor Manuel Díaz Morales, secretario del Comité Técnico de Árbitros, con las siguientes preguntas. Antes del mes de mayo del 2018, ¿has tenido algún tipo de relación con Javier Enríquez Romero? Que es el hijo de Negreira, ¿no? El que daba esos cursos maravillosos. Y pone, en caso afirmativo explica qué tipo de relación era, en qué periodo tuvo lugar y en caso de existir compensación económica, que las existían, relaciona las cantidades abonadas. Esa es la primera pregunta. La segunda, nuevamente, antes del mes de mayo del 2018, ¿en algún momento has sido acompañado por Javier Enríquez Romero al estadio donde estabas designado para arbitrar? También se ha demostrado que acompañaban a los árbitros. Normalmente en el Camp Nou, no se sabe, coincidencias de la vida. Número 3. Después de mayo del 2018, que es cuando Negreira deja de ser vicepresidente de los árbitros, ¿no? Después de mayo del 2018, ¿has tenido algún tipo de relación con Javier Enríquez Romero? En caso afirmativo, explica qué tipo de relación era, en qué periodo tuvo lugar y en caso de existir compensación económica, relaciona las cantidades abonadas. Después de ya el 2018, ahí ya no sé yo si hubo algún tipo de, si había algún tipo de relación todavía, pero bueno, lo que para mí me importa más es lo que pasó antes, no lo que pasó después. Y número 4, después del mes de mayo del 2018, ¿en algún momento ha sido acompañado por la misma pregunta, ¿no? Pues por el hijo de Negreira a los estadios y tal. Me sorprende que el Comité Técnico de Árbitros pregunte esto como si no lo supieran, porque es que había imágenes de televisión, ¿no? Que se veía al árbitro llegando a un clásico Barça-Real Madrid y el hijo de Negreira acompañándoles, ¿no? Entonces, es algo que ya yo creo que sabía todo el mundo. No sé para qué preguntas esto. No sé si es que quieres saber exactamente quién sí y quién no. Según Estrada Fernández, que también lo dice en el libro, la consigna del Comité Técnico de Árbitros era tapar todo esto y que no se hablara del tema, ¿no? Porque era todo muy sin transparencia, ¿no? Todo muy bajo la cortina, ¿no? Así como de no hacerlo de manera pública, sino todo muy por detrás. No sé si él da a entender que si es taparlo y que no se hable del tema, pues es como vamos a hacernos los muertos a ver si todo el tema este de Negreira no nos mancha mucho. Y yo creo que este cuestionario, ya es una opinión propia, era más que nada un poco un control de daños, ¿no? A ver qué árbitros sí han estado, los que no han estado, pues no nos preocupamos mucho por ellos, porque no han tenido trato con Negreira y con su hijo, pero los que sí han estado bajo el ala de la familia Negreira, pues ver cómo podemos un poco ocultarles o protegerles o tratar de hablar con ellos para que no den información que pueda perjudicar al comité técnico de árbitros, porque todo esto, esto no era para proteger al Barça, esto era para protegerse ellos, el comité técnico de árbitros con su presidente, vicepresidente y demás. Bueno, después de que Xavier Estrada Fernández denunciara a Negreira, muchos árbitros empezaron a escribirle por privado, ¿no? Para preguntarle, entre ellos Sotogrado, ¿no? Que le preguntó, ¿eso es verdad o fake news? Cuando dijo que era verdad, dijo, me parece bien, amigo, con dos huevos. Solo era para saber si era cierto, que ya no me creo nada de los periodistas. Todo mi apoyo, amigo. Supongo que nosotros haremos algo, como también se está planteando en el grupo de primera. Parece que no hicieron nada. Luego Ortiz Arias
es cierto, le contestó que sí, pues muy bien, para adelante. Y ahora vamos con el más interesante, según Xavier Estrada Fernández, que es Munuera Montero, que últimamente pues no está siendo muy amigo de los madridistas. Vamos a ver qué dice Xavier Estrada Fernández, por cierto que es catalán, no sé qué digan después, que es claro, es madrileño, es del Madrid, no sé qué. Me preguntó por qué había puesto la querella y le dije que la razón era que nadie en el CTA había hecho ningún movimiento. Me dijo que algunos colegiados estaban pensando en hacer un comunicado, que por cierto jamás vio la luz. Y me preguntó por qué no había esperado. Le dije que era una decisión personal mía. Desde ese día hasta hoy no volví a saber nada más de él. Estoy seguro de que el único objetivo de Munuera Montero era sacar mi información para dársela a algún miembro de la directiva del CTA, con la que mantenían excelentes relaciones. Pues bueno, según Xavier Estrada Fernández, leyendo entre líneas, Munuera Montero es el chivato de los, de los que mandan, ¿no?, en el CTA. Estrada Fernández, después de poner la denuncia, ¿no?, a los Negreira, fue invitado a la cadena SER a hablar de por qué había puesto la denuncia. Él mandó a su abogado porque él sospechaba que había gato encerrado. El gato encerrado no era ni más ni menos que Iturralde González, y nos cuenta en el libro nuestro amigo Xavier Estrada Fernández que Iturralde González no paró de atacar al abogado de Xavier, y que sarcásticamente hablaba de Xavier Estrada Fernández como Robin Hood, ¿no? Y cuenta en el libro, en la página 25, una anécdota que me gusta mucho, que es que resulta que cuando Iturralde González ya trabajaba en los medios de comunicación, en un partido del Real Madrid de la época de Mourinho, Iturralde lo llama una hora antes del partido y le dice: oye, ¿podrías decirme la alineación del Madrid? Porque no sé si recordáis la polémica que hubo cuando Mourinho empezó a poner a Diego López y sentó en el banquillo a Casillas. Entonces quería apuntarse a la primicia de exclusiva. Mourinho sienta a Casillas y pone a Diego López. Entonces lo llamó y le dijo: mira, ¿me puedes decir la alineación del Madrid? Y obviamente Xavier Estrada Fernández, como buen profesional, dijo: mira, no puedo hacer eso porque va en contra de mi trabajo, ¿no? Y si se enteran en el CTA me puede caer un puro. Ya sabéis que una hora antes del partido o así, pues los árbitros pues tienen ya las alineaciones por parte de los dos equipos que van a competir. Como Xavier Estrada Fernández le dijo a Iturralde González que no, pues no se lo tomó nada bien. O sea, es que imaginaos un árbitro pidiendo que hagas algo que ese árbitro sabe que no debes hacer, porque él fue árbitro. O sea, Iturralde sabe que no debe hacer eso. Yo entiendo que, oye, que estás trabajando ahora por un medio de comunicación y tiras un poco la caña a ver si pescas algo, pero si te dicen que no, no te ofendas. Pues no, él se ofendió mucho y desde entonces pues se la tiene jurada a Xavier Estrada Fernández, como demostró en esa entrevista en la que, o sea, hay un árbitro que está denunciando a Negreira y tú atacas a ese que está denunciando a Negreira, ¿no? No sé, igual Iturralde González, igual a lo mejor se lleva muy bien con los Negreira y les tiene que defender, no lo sé. Esto yo lo dejo caer ahí un poquito, ¿no? Pero bueno, también Iturralde González, ya sabéis que Cristóbal Soria, que es un... No, no será famoso por lo mucho que defienda al Madrid. Cristóbal Soria dijo que en un Villarreal-Sevilla, cuando el Barça le metió el famoso 6-2 al Real Madrid en el Bernabéu en la temporada 2008-2009, si mal no recuerdo, que Soria fue y le dijo, que era delegado del Sevilla, le dijo: Iturralde, que el Barça le ha metido 6 al Madrid, y que empezaron a abrazarse y a saltar y a celebrarlo juntos. O sea, un árbitro, Iturralde González, que ha pitado al Madrid en innumerables ocasiones, celebrando que le han metido 6 al Madrid. Pues imaginaos, ¿no? Imaginaos lo que debe haber ahí detrás de ese hombre. Pero bueno, como no lo sé, pero bueno, ni falta hace que lo sepamos tampoco, ya se huele, ¿no? Para todos aquellos que creen, como decía Isaac Fouto, que Negreira no pintaba nada, os voy a leer una nota de la página 37 en la que cuenta Xavier Estrada Fernández, pues bueno, había tenido un encontronazo con el delegado de Lleida, ¿no?, de Cataluña, que era el señor Sus Barluenga, y dice lo siguiente: después del encontronazo con este señor, perdón, que ando un poquito malo de la garganta, el entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros estaba totalmente informado de lo que sucedía en cada delegación y en cada comité territorial. Para ello tenía a sus hombres, a su gente de confianza estratégicamente colocada,
Personas como Sus Barluenga defendían con uñas y dientes sus puestos, ya que si los perdían sentían que sus vidas se hundían y que no tenían sentido. Para ellos ser delegados territoriales o informadores representaba reconocimiento en el colectivo, era toda su vida, lo era todo para ellos. Posiblemente su relación con Negreira permitió que su hijo, Raúl Sus, entrase a trabajar en la Federación Catalana y posteriormente en la Federación Española. Ya vemos cómo funcionaba el tema. Negreira, el que no pintaba nada, el que iba a repartir flyers, tenía colocado en cada comunidad autónoma a su gente de confianza y lo controlaba absolutamente todo. A lo largo del libro hay cosas en las que habla Xavier Estrada Fernández sobre cómo los jefes, ¿no? El presidente, el vicepresidente, Negreira, etcétera, Medina Cantalejo, etcétera, cómo trataban con doble vara de medir a unos que a otros, ¿no? Por ejemplo, hay una anécdota en la que Xavier Estrada Fernández, que aquí lo tengo apuntado, del Cerro Grande, pues fueron en su misma promoción. Estrada Xavier Fernández quedó primero y del Cerro Grande quedó segundo. Al quedar primero, Xavier Estrada Fernández debía escoger a sus asistentes primero, pero Velasco Carballo beneficiaba a sus favoritos y se saltaba ese orden, dejando que, por ejemplo, del Cerro Grande, que había quedado segundo, escogiera a los asistentes en primer lugar por delante de Xavier Estrada Fernández. El propio Velasco Carballo se adueñó de una idea del propio Xavier Estrada Fernández sobre lo que ahora se llama el White Scout, ¿no? De las estadísticas y tal. Y a lo mejor una idea que daba un árbitro, como podía ser Xavier Estrada Fernández con el tema White Scout, luego él cogía, lo escuchaba, le gustaba y luego lo daba a entender como que era una idea suya propia. No solo eso, sino que además árbitros que pitaban peor, según la afinidad que tuvieran con la cúpula del CTA, pues eran subidos de puestos. Esto es algo que ya se sabe que es lo que hacía Negreira, ¿no? De el que pite como a mí me gusta o me caiga bien o contrate a mi hijo, sube, y el que no me haga mucho casito, pues para abajo, le desciendo o no le hago internacional, etcétera. Esto es algo que se ha dicho mucho en la prensa y que los de siempre pues dicen, no, esto se lo inventa la prensa, tal. Bueno, pues aquí está en el libro de Xavier Estrada Fernández. Te lo está contando un árbitro que estaba ahí dentro, catalán. Digo yo que algo tendría que saber al respecto, pero bueno, cada uno que piense lo que quiera. Bueno, tenía pensado hablar de un montón de desprecios que pasó Xavier Estrada Fernández por culpa de los jefes, ¿no? Del Comité Técnico de Árbitros, pero bueno, eso, mejor compraros el libro y leeros para ir un poquito más a la chicha, ¿no? Como por ejemplo cuando habla de cómo era Negreira, ¿no? Negreira el que no pintaba nada, como decía y dije antes Isaac Fouto y muchos otros. Negreira el que iba a repartir flyers. Esto es lo que dice Xavier Estrada Fernández, árbitro profesional de Primera División, árbitro del VAR también, sobre Negreira, página 72. Él era el capo, el que mandaba, el que decidía, el que iba a hablar con el presidente Sánchez Arminio si hacía falta. Y por supuesto, quería que lo supiéramos todos y no lo olvidásemos nunca. Sobran palabras, ¿no? El que repartía flyers. Algo de poder tenía, algo ahí, un poquito así. Hay que ver cómo es. Bueno, esto lo utilizan mucho en Estados Unidos, ¿no? Las grandes agencias de inteligencia, ¿no? La CIA, el FBI y tal, que cuando alguien tiene una información que puede comprometer a alguien importante, al presidente o a algún directivo, a alguien importante, lo que tienes que hacer es que esa persona que tiene esa información, hacerle perder toda la credibilidad, ¿no? Hacerle quedar como un drogadicto, como un loco, como un despechado, como que no pinta. O si esas pruebas que va a mostrar acerca de la persona que ha cometido la irregularidad en cuestión, pues a esa persona que ha cometido la irregularidad ponerlo como que no pintaba nada allí, que no tenía poder, que poco más que estaba allí de adorno. Pues eso es lo que se ha hecho con Negreira, ¿no? El que cobraba del Barça iba a repartir flyers 2 veces al año. Pero luego te dice uno de los árbitros que está allí, que es catalán, vuelvo y repito, para que no digan, ¡este es del Madrid! Bueno, igual es del Madrid, yo qué sé, esta gente ya sabe que tienen respuesta para todo, tienen las cartas marcadas. Pues te está diciendo que este era el que mandaba, que te lo hacía saber y que ten mucho cuidado con él. Volviendo al poder que tenía Negreira, para desmentir ya del todo
eso que se dice, ¿no? De que solo iba allí a repartir flyer y que no pintaba nada. Nos cuenta nuestro amigo Xavier Estrada Fernández que, por ejemplo, con Negreira, siempre estaba allí, presente, intentando inducirte, condicionarte, y nadie se atrevía a llevarle la contraria. En el CTA los que mandan dicen lo que quieren y los demás escuchan. Si levantas la voz te vas fuera, así de claro. Cada árbitro tenía su estrategia para sobrellevarlo como podía. Era el sistema que imperaba en el Comité Nacional. Y luego añade de que normalmente cuando ascendías te llevaba a un restaurante y hacía lo siguiente. Nos transmitía el mensaje de quién mandaba y nos decía que había que hacer las cosas como Dios manda, es decir, a su manera, como Él quería. Más claro imposible. Y luego Estrada Fernández nos cuenta cómo habían una serie de informadores, ¿no?, en las diferentes delegaciones, ¿no?, la catalana, la valenciana, etc. Y que a él le tocó uno que no sabía leer ni escribir. Pero claro, las calificaciones que daban estos informadores eran privadas y eran la coartada perfecta para los ascensos y descensos. Al no hacerse público, se puede hacer y decir lo que les dé la gana. Le llamábamos los árbitros el índice corrector, mano negra o mano negreira. Pues yo creo que ya está más que claro que Negreira poder tenía no poco. Poco no era demasiado. Parece que no paro de encontrar información sobre por qué Enríquez Negreira era tan poderoso, ¿no?, en el tema bueno, con los árbitros. Aquí en las páginas 94 y 95 hay una información brutal, muy, muy interesante. Bueno, él tenía o la mujer tenía un bar que se llamaba La Torrada, en el que tenían que ir los árbitros a dejarse caer de vez en cuando, pues para recibir directrices, ¿no?, por parte de Negreira. Vamos a empezar hablando un poquito de cómo era el bar, ¿no? Páginas 94 y 95 del libro. La Torrada era un bar de barrio muy cutre y pequeño, que llamamos de forma irónica el Xistu de Barcelona. Nada más entrar había una barra a mano izquierda y al fondo un patio interior con mesas y sillas de camping. Durante la semana había menú, pero cuando íbamos nosotros nos ponían carne y jamón serrano en lonchas de supermercado, recién sacadas del sobre. Era lamentable y vergonzoso. Eso sí, la cuenta no la perdonaban y nos cobraban unos 50 euros a cada uno. Mucho dinero para la calidad de la comida y del propio local. Joder con el Negreira, tío. Qué fenómeno. Pero bueno, por cierto, dice que el local estuvo abierto entre 2009 y 2018 aproximadamente. Qué coincidencia. Dejas de ser vicepresidente de los árbitros y hasta el local se va al carajo. Bueno, lo citaron allí a Negreira y ya llevaba 4 años en primera división y pasa lo siguiente. Le indica que se siente Negreira y le dice, ¿tú sabes lo que es la familia? Te voy a pegar una hostia. Negreira a Xavier Estrada Fernández. ¿Por qué? Porque Xavier Estrada Fernández había escogido a sus asistentes sin el beneplácito de Negreira. O sea, pues mira, yo de asistente quiero a este y a este. Y como no le pediste permiso a Negreira, pues te lleva al local, te sienta, te cobra 50 euros por unas lonchas de jamón de sobre de supermercado y te ofrece una hostia. Dice, tenía el visto bueno de Victoriano, ¿no? Xavier Estrada Fernández para escoger sus asistentes, pero todo daba igual, no tenía luz verde del que mandaba en realidad en el comité técnico de árbitros, Enríquez Negreira, el que no pintaba nada, así lo pone, entre comillas. A pesar de tener el visto bueno de Victoriano, no tenía el de Enríquez Negreira, que era el que mandaba de verdad. Decía en el libro Xavier Estrada Fernández que cuando te llevaban al bar de la Torrada, de la mujer de Negreira, solía ser por 2 motivos. Vais a flipar. Número 1. Dar consignas y directrices a los árbitros que iban a pitar a Barça y Español. Brutal. Dar consignas y directrices a los árbitros que iban a pitar a Barça y Español. Y número 2. Encuentros con colegiados del Comité Catalán para analizar sus actuaciones. Y luego añade, ya en la página 94 y 95, los árbitros nos veíamos obligados a contratar los servicios de su hijo y teníamos que pasar por caja. Muy, muy fuerte. Se veían obligados, ¿no?
porque es el hijo, ¿no?, del jefe. Otra curiosidad más de Enríquez Negreira, el que no pintaba nada, es que era él el que decidía el árbitro que pitaba el John Gamper, el trofeo este amistoso del Fútbol Club Barcelona. Y de hecho hay una noticia aquí un párrafo aquí en el libro, en el que dice que le tocaba al propio Xavier Estrada Fernández y que Negreira le dijo: no, no vas a ir tú, va a ir otro árbitro que era, un segundito amigos, Álvarez Izquierdo, y que eso le costó, por un partido amistoso como el John Gamper, entre 4.000 y 5.000 euros. Por un amistoso como el John Gamper, un árbitro cobraba entre 4.000 y 5.000 euros. Y llegó Negreira y le dijo: tú no, que va a ir este, que era uno de sus favoritos. Bueno, en el libro explica cuando el propio CTA contrata al hijo de Negreira, imaginaos, para dar algunos ejercicios. Pues bueno, Xavier poco más que se ríe de los ejercicios, ¿no? De carreras de saco, que si vendarte los ojos, que si dejarte caer para que te agarre otro árbitro para no sé qué de la confianza, o sea, ejercicios que no sé, yo creo que yo hacía un parvulito en clase de educación física, ¿no? Pero claro, luego ya los árbitros empezaban a contratar al hijo para ganarse el favor del padre, ¿no? Y nada menos que en verano del 2023 llegaron a confesar ante la Guardia Civil una veintena de excompañeros de Xavier Estrada Fernández, una veintena, entre los que estaba Alberola Rojas, Martínez Munuera, Hernández, Álvarez Izquierdo, Medie Jiménez, bueno, hay árbitros del VAR, Jaime Latre, de segunda división, asistentes, Oliver Fuentes Ramos, José María Carrera García, Álvaro Moreno Aragón, tal, algunos no los conozco, pero bueno, que ya veis que no eran 3 o 4, eran bastantes los que estuvieron bajo el ala del hijo de Negreira, ¿eh? Al propio Xavier Estrada Fernández le contactó en 2 ocasiones el hijo de Negreira para que contratara su servicio. En una primera le hizo saber si le interesaba y tal, a lo que Xavier Estrada Fernández le dijo que no, que ya él tenía su coach o lo que fuera y que no le interesaba. Y la segunda, mandó a un asistente del propio Xavier Estrada Fernández a decirle lo siguiente. Atentos. Xavi, me dice el hijo de Enríquez Negreira que tu progresión como árbitro va así así. Y que si haces el coaching con él, volarías. O sea, vas así así. Pero si me contratas a mí, al hijo del jefe, te va a ir mucho mejor. Por si fuera poco, todo lo que hemos hablado del poder de Negreira, voy a contar lo que le pasó a otro árbitro, un canario, Brito Arceo. Por cierto, yo hablé con él en privado y le quise hacer una entrevista, pero coincidió que, por lo que me contó él, que tenía una hija enferma y que ahora no podía, y bueno, esperemos que se recupere pronto. Y le pasó lo siguiente: Brito Arceo, en una jugada, en un Barcelona-Valladolid, pues pitó un penalti, perdón, Barcelona-Sevilla, perdón, en el Camp Nou. Pitó un penalti a favor del Sevilla que no era, se equivocó. Y eso le costó el despido. ¿Cómo se produjo este despido? A Brito Arceo le llamó Negreira personalmente, y cuando Brito Arceo le preguntó que por qué le bajaban a segunda división, le contestó Negreira esto, te lo tienes merecido, has tenido en tu vida muchos errores, y el más grave el del Camp Nou. O sea, que te equivocas, tienes errores y tal, y bueno, pero si te equivocas contra el Barça, ya ves. Porque luego te salen todos estos canales barcelonistas, ¿no? De que hay árbitros que dicen que cuando te equivocas contra el Madrid, pues que te cuesta el cargo, que no vuelves a arbitrar, que no sé qué, como podéis ver. No digo que eso no ocurra, porque no soy como ellos, pero ocurre en las dos casas. Si perjudicas a uno de los grandes, el escándalo suele ser tan importante que te acaban sacrificando, seas el Madrid o el Barça. Luego el señor Brito Arceo contactó con Vitoriano Sánchez Arminio y le dijo lo siguiente. Vitoriano, cuando le pidió explicaciones de lo que le había dicho Negreira, Brito Arceo, ¿no? Pues Vitoriano Sánchez Arminio le dijo: creo en ti, sabemos quién eres, pero vienen presiones desde arriba y tienes que dejarlo. ¿De quién arriba? ¿Quién está por arriba de Vitoriano Sánchez Arminio? Negreira. ¿Quién más? O alguno del Barça. No sé. Porque si te echan por perjudicar al Barça,
todavía le echan la culpa a Florentino, o al que estuviera en aquella época, no sé, Lorenzo Sanz o el que fuera. No, no, es que como has perjudicado al Barça, el presidente del Madrid está muy ofendido y quiere que no arbitres más. Joder. Bueno, ahora quería hablar un poquito de Clos Gómez, ¿no? Clos Gómez, que es uno de los jefes ahora del estamento arbitral, pues lo que pasaba en aquella época, ¿no? El hijo de Negreira recomendó al Barça, el hijo de Negreira recomendó al Barça, esto está entre las páginas 145 y 148 del libro, repito, el hijo de Negreira recomendó al Barça, en uno de sus informes, cuidar mucho la relación con Clos Gómez. Resultado, 21 partidos pitó al Barça, 17 victorias, 4 empates y 0 derrotas. Algunos dirán, no, es que el Barça es muy bueno. Puede ser, puede ser. El hijo de Negreira también le filtró a Clos Gómez que sería, y al Barça, perdón, el hijo de Negreira filtró a Clos Gómez y al Barça 3 meses antes de que se hiciera oficial que iba a ser el árbitro de la final de la Copa del Rey que jugó el Barça con el Alavés, si mal no recuerdo. Por lo tanto, 3 meses antes de que se hiciera oficial, el Barça ya sabía quién iba a ser el árbitro y el propio árbitro lo sabía también. Luego, pues bueno, cuando contaba también ya, otro tema aparte, que después de la querella de Xavier Estrada Fernández recibió muchísimas presiones del CTA, de la Federación Española de Fútbol y de la prensa afín, ¿no? Pues no sé, los Isaac Fouto, Iturralde González, etcétera. Y ya Clos Gómez, cuando ascendió pues ya a la directiva del Comité Técnico de Árbitros, que ya Xavier Estrada Fernández era parte del VAR, pues empezó a hacerle un poco la vida imposible. Ahora os explicaré cómo. Bueno, como decía, cuando ya Xavier Estrada Fernández era árbitro del VAR y Clos Gómez era uno de los jefes del Comité Técnico de Árbitros, esto es maravilloso. Pues como Xavier Estrada Fernández había puesto la querella contra Negreira y compañía, adivina dónde lo ponían a arbitrar en el VAR. Me imagino que os imaginaréis, bueno, pues en una sala con un montón de pantallas, ¿no? Ahí, pues en el bar. No, no, no. En el bar era, pero ¿dónde estaba el bar? Le pusieron el bar en una furgoneta, tío. Le pusieron el bar en una furgoneta. O sea, tío, esto es la polla, tío. Bueno, yo quiero ir parando aquí porque veo que el vídeo se me está yendo, vamos, por encima de la media hora. Y podría estar así leyendo, pues, es un libro de bastantes páginas, ¿eh? No te creas, mira, 200... A ver... Unas 260 páginas, ¿no? Bueno, mira, aquí está Iturralde González haciendo de las suyas. Bastante hemos aguantado para que un Robin Hood venga a buscar beneficio personal. O sea, en vez de decir, a ver si es que es verdad todo esto de que ha estado el sistema arbitral corrupto, pues oye, cuantas más denuncias y más presión se haga para conocer la verdad, mejor. A Iturralde no le interesa, por lo que sea. Por lo que sea, no le interesa. En fin, no quiero dar muchos más detalles, prefiero que os compréis el libro. Como digo, 23 euros me costó a mí, o por lo menos es el precio que está aquí, no me acuerdo si pagué eso. A lo mejor ahora estaba con descuentos. Muy buen libro, os lo recomiendo. La historia de un árbitro que estuvo dentro durante muchísimos años, que fue ascendiendo, que pasó por todas las categorías, segunda, primera, internacional, el VAR, catalán, y que nos cuenta cómo se las gasta, no solo todo lo que tiene que ver con el Barça, sino también pues cómo trataban a los árbitros, ¿no? A los que nos caen bien, a los que nos caen mal, toda la corrupción que hay dentro, que no tiene que involucrar, como digo, únicamente al Barça, que pueden ser de, pues si me contratas te pongo por aquí, si me caes bien te pongo por allá, si eres el chivato mío te ayudo con ser internacional. Y si eres, pues como Xavier Estrada Fernández, un hombre independiente que simplemente quería hacer su trabajo y punto, y que no se vendía al poder, pues cómo te pueden llegar a hacer la vida imposible y joderte bastante, la verdad. La verdad del caso Negreira por Xavier Estrada Fernández, libro recomendadísimo, comprarlo, leerlo, que además la lectura es muy importante, señores. No seáis como yo, que me costó empezar a leer libros, ahora estoy a tope. Y lo dicho, así es como se las gastaba Negreira, contado por un árbitro desde dentro, no por la prensa madridista y por Roncero, y no, por un árbitro catalán desde dentro. Y oye, todavía hay gente que dice que no pintaba nada allí,
y que iba a repartir flyers y que el Barça no ha hecho nada. No sé qué, pues no sé por qué le pagaría a Negreira 8 millones y pico de euros. No sé, será por los jamones esos de supermercado que ponía en el bar de su mujer. No sé, vete a saber. Deja en los comentarios lo que quieras. Sé que los antimadridistas vendrán, pues lo que hacen en todos estos tipos de vídeos, a insultar, a decir barbaridades, chorradas, pero lo importante es decir siempre la verdad. Cuando no tienen argumentos, cuando no saben cómo defenderse, pues es a lo que recurren. Y eso me gusta porque jodería más y sería más difícil si te dieran argumentos buenos con los que debatir y decir, oye, pues es verdad, en esto no había pensado, han contrarrestado estos argumentos que he dado yo, pero no, eso no me suele pasar, por suerte o por desgracia. Ya sabéis, comentad lo que queráis, dale al me gusta, suscribíos, todo lo de siempre y hasta el próximo vídeo.